Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este martes, la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos de tu gracia, de tu amor. Que podamos hoy reconocerte a ti con tu sabiduría, Señor Jesús, que sigues hablando en la palabra, que vienes a sanar integralmente al ser humano. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer movimiento. Empezamos ayer con el capítulo 4 de Lucas. Como coincidió con 29 de agosto, que era el martirio de Juan el Bautista, yo tomé, por ejemplo, el texto del martirio de Juan el Bautista. Pero ya habíamos empezado el capítulo 4 de Lucas y vamos a seguir con Lucas hasta que termine el año litúrgico entre semana. Ustedes saben que el capítulo 4 de Lucas empieza con cómo Jesús, en una parte, desde el versículo 14 y 16, él va a Nazaret, después de haber pasado las tentaciones en el monte, y no es recibido en Nazaret. Por allá quieren inclusive despeñarlo por el monte, luego de que él había dicho: el Espíritu del Señor está dentro de mí. Ya había pasado aquel momento donde era rechazado en su tierra. Después de ser rechazado en su tierra, baja a Cafarnaún. Y saben ustedes que Cafarnaún se convirtió como en el centro primero de la predicación del Señor Jesús. Los evangelistas inclusive lo llaman su ciudad, aunque sabemos que es nacido en Belén, criado en Nazaret, de su familia en Nazaret, pero su primer desarrollo evangelizador, donde vino a hacer muchos de los milagros, fue en Cafarnaún. Precisamente allí, hoy el Evangelio nos muestra como dos momentos. El primero es: después de que la gente lo percibe y lo ve, todos quedan asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Ese es el primer rasgo de hoy en la meditación, la autoridad de Jesús para hablar. No necesitaron mucho discernimiento para comprender que Jesús hablaba distinto a los rabinos, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, que tenía un poder especial y distinto en su palabra, que cumplía con su vida. Eso es un rasgo que muestra hoy el evangelista Lucas y que lo muestran los evangelios. La autoridad, porque vive lo que predica y el espíritu de quien lo escucha sabe que habla la verdad. Inclusive los demonios. Y entonces ahí viene el segundo momento. Empieza Jesús en la predicación y en su evangelización y en este caminar de los 3 años de vida pública. Cuando comienza, se va encontrando con aquellos que tienen influjo del mal, y eso es lo que nos muestra hoy, porque había allí en la sinagoga, ese es el contexto también, situados en la sinagoga, lugar de culto de los hebreos, donde se escucha la Torá, pues allí un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritarle a Jesús: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Suena impresionante que el mal profese
y dé testimonio de quién es la verdad. Y Él, el Santo de Dios. Nosotros lo reconocían las autoridades, la gente, como hablaban. Y el mal no puede. Sabemos que el maligno es mentiroso de por sí, pero no puede ir en contra de la verdad, no puede ir en contra de aquel al cual no le puede hacer nada. Y entonces, si vamos a ver los momentos, ustedes y yo, cuando Jesús cura a un poseso, primero el poseso o el maligno, el que tiene aquella situación de mal, reconoce la presencia de Jesús. Jesús lo manda a callar, después expulsa al espíritu y vemos ciertos signos pues en el cuerpo y convulsiones, etcétera, o ciertos signos que muestra a veces el evangelio, y después como todo el mundo como impresionado porque es que nadie tiene aquel poder. Ese es como un patrón que podemos ver hoy y en algunas de las curaciones a algunos con espíritus malignos. Pero Jesús vino a sanar fue el cuerpo y el alma, integralmente el ser humano de todo. Él sana todo nuestro ser, totalmente. La salud es del cuerpo, las enfermedades también mentales, la salud de todo lo que venga a dañar el ser del hombre, integralmente hablando. Tiene ese poder. Y lo mostró claramente, y por eso la gente, primero que lo escuchaba, quedaba impactado y después veía tales acciones y quedaba como, es que definitivamente no hay nadie como él. Y por eso todos quedaron pasmados y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Hoy Lucas nos muestra a Jesús que viene de un momento difícil en su patria chica en Nazaret y empieza en Cafarnaún una autoridad con un poder para hablar y con un poder para expulsar el mal. Ese Jesús que nos habla hoy en la palabra, los invito a que meditemos en el corazón, tiene autoridad. Está en nosotros dejarlo actuar con ese poder y esa autoridad, creerle a su palabra. Muchos creyeron ahí en él, muchos quedaban impactados. Yo espero que ustedes y yo cada día que tomamos la palabra nos impacte el corazón, pero que no sea solo un momentico de un día para otro, sino que sea una determinación de seguir a aquel que tiene la palabra con mayor autoridad en la historia humana, quien es la palabra con mayúscula, quien es el verbo del Padre, quien es la verdad en sí misma. Podemos escuchar y leer muchos libros y la vida es tan, bueno, en muchas realidades tenemos gente que habla claro y nos gustan ciertas situaciones de la vida, cada quien dentro de la forma, dentro del mundo en que trabaja, del ámbito en que se mueve. Pero Jesucristo, Jesús, es el único que ha dicho palabras de verdad. Dice Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En aquel pasaje de Juan 6, cuando se querían marchar muchos por una situación del discurso del pan de vida. Qué bueno que le creamos a Jesús, y yo, sacerdote, le pueda creer a Jesús. Tiene la autoridad y tiene el poder de sacar el mal de nosotros. Si ustedes y yo hoy con fuerza, hoy decimos, entra Señor en mi vida, en la vida de mi familia, y saca el mal, y saca todo aquello que nos hace daño. La mentira, la soberbia, la prepotencia, la lujuria, la envidia, la avaricia, la codicia, tantas situaciones que han venido a matarnos. La peor, la soberbia. El demonio no se queda callado y reconoce la presencia de Dios y sabe que está vencido y tiene que salir. El enemigo está vencido y Jesús lo terminó de vencer totalmente en la cruz. Pero sigue como un león rugiente buscando a quien devorar. Y está en nosotros si diariamente sabemos que Jesús tiene el poder, si Él está dentro de mí, si tenemos común unión con Él, si lo recibimos en la Eucaristía, lo escuchamos y lo recibimos también en su palabra, porque el pan de la palabra es otro alimento. Si nuestra vida es verdaderamente adecuarnos a la voluntad de Dios, tenemos pleno respaldo. Si no, viene una doble moral, si no, vienen un montón de circunstancias que podemos decir, pero en últimas no actuamos como debe ser. Que hoy este Jesús que habla con autoridad, que saca y libera integralmente al ser humano del poder del mal, pueda entrar en su vida y en la mía.
Usted conoce las realidades de las acechanzas del mal en su vida. Yo conozco también las acechanzas con las cuales pueda el enemigo y el mal tentar. Pero tenemos a aquel que tiene la autoridad. Y esta palabra nos da esa esperanza de tener aquel que ha hablado con la verdad, aquel que sigue hablando, porque la palabra es cotidiana. Jesús ayer, hoy y siempre, en darnos su palabra y en darnos su acción contra el mal. Si ustedes y yo podamos mirar la cruz y reconocer que en tanto amor, aquel que tenía todo el poder y toda la autoridad, quiso abajarse a tal grado de dar la vida totalmente, para que ustedes y yo podamos tener hoy su respaldo, su fuerza, su amor, su presencia y su gracia. Que esta meditación hoy nos ayude a salir de tantas situaciones, que sabemos que Jesús es importante, que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero nos metemos tantas cosas de la vida que se nos olvida esta autoridad de amor. No es un autoritarismo, es esta autoridad de amor, este ejemplo de vida que es Jesús. El mundo de hoy ha sido feliz igualándolo a otros porque dicen que es uno de más profetas y entre la nueva era han hecho mucho daño, y otros, entre los discursos múltiples que hay hoy de pseudo religiones. Pero para ustedes y yo, que somos creyentes, bautizados, sabemos que Él es la autoridad, que Él nos ha liberado del maligno. Y dejémoslo entrar y reconozcamos que Él es el único que nos puede sanar. Pero cuenta con la libertad humana de nosotros. Cuenta con que nosotros no nos quedemos solo con la admiración, porque estos que tristemente muchos se admiraron de la palabra y de los milagros de Jesús, pero después pocos fueron los que les defendieron en el momento de la cruz, por ejemplo. Y muchos vieron obras grandísimas y escucharon palabras muy grandes y fueron llamados, pero no quisieron responder. Y eso ha pasado en la historia. ¿Cómo ustedes y yo respondemos ante tanto amor? Esta autoridad de amor, este ejercer esta liberación contra el mal en nuestra vida, en todos los ámbitos, pues es una misericordia de Dios, que podamos abrirnos a este amor profundo de Jesús, que verdaderamente lo aceptemos con el corazón y vivamos según la voluntad de Él. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Jesús, porque has venido a liberarnos integralmente del mal físico, del mal moral, del mal espiritual y del maligno. Enséñanos hoy a escuchar esta palabra tuya con autoridad y a complacernos en esta alegría que es escuchar tu voz, tu enseñanza y tus mandatos. Que podamos demostrar esto con la vida cotidiana y que podamos tener fuerza para la lucha contra el maligno, que te reconoce y sabe que está vencido y por eso tiene que hablar. Y por eso hoy tú con contundencia has mostrado que tú lo vences y lo has vencido en la cruz. Que hoy podamos tener la fuerza de aceptar esta salvación que nos das y salir de las postraciones y poder vivir con alegría, libres, porque has venido a liberar el ser humano integralmente. Que podamos ser felices en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué nos dice esta palabra hoy y cómo ponerla en práctica? ¿Cómo comprende usted la autoridad de Jesús, que es una autoridad de amor? ¿Cómo ha visto que Jesús ha entrado en su vida en algunos momentos puntuales y con su fuerza lo ha rescatado del mal y le ha dado la fuerza para vencer al maligno? ¿O en qué momentos usted, conociendo esta autoridad, ha cerrado el corazón y no ha dejado que Jesús entre y usted se ha sumido de pronto en alguna decisión que lo ha llevado a llenarse de mal, de una situación que ha traído una consecuencia para su vida? ¿Cómo hacer que nuestras decisiones cotidianas sean mirando la cruz, mirando esta autoridad dulce de la palabra de Jesús, con esta lección divina cotidiana, y que verdaderamente podamos hacer que nuestra vida no sea solo decir, sino hacer, y llevarlo a la práctica, y podamos tener la fuerza para vencer el maligno que sigue tentando, con la fuerza y la gracia de Jesús. Gracias por la palabra que ponen en el chat, por todo el contenido, todo es muy importante. Gracias por poner el lugar desde donde escriben. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.